al aire. Para mí el highlight de ayer fue cuando contamos que el volador lo había citado a Tobar a pelear y Tobar le mandó un karateca. No tenía tampoco... Terciarizó. Claro, tampoco tenía unos Estamos antecedentes. en contra de la tercerización. Sí. Le mandó un karateca. Bueno, Iván Tobar acaba de entregarse. Bueno, 11:48. Ahora sí, momento del profesor Vinieski. Profe, querido. Bueno, la batalla cultural... Se metieron con uno tuyo. Se metieron con un salió compañero. la corporación histórica. Es un historiador, un militante político, un La anarquista. casta historiadora. Estamos hablando de Osvaldo Bayer, que murió el 24 de diciembre del 2018. Hicieron un monumento y lo tiraron con un tractor de vialidad. Esa es la batalla cultural que nos están planteando. Él había nacido en 1927, estaba a punto de cumplir 92 años, y desde 1952 a 1956 estudió historia en la Universidad de Hamburgo. Era un historiador con todas las letras, no era solamente que se dedicó a eso. Y ya de regreso en la Argentina, se dedicó al periodismo, a la investigación de la historia argentina y a escribir guiones cinematográficos. Y acá viene el tema, ¿no? Porque entre el 1972 y 1974 publicó los 3 primeros tomos de lo que se llamó Los Vengadores de la Patagonia Trágica. El 4º tomo lo tuvo que escribir y publicar en Berlín porque la AAA ya lo estaba persiguiendo. En 1974 se estrenó La Patagonia Rebelde, una versión cinematográfica del libro, la película argentina que mezclaba, además de toda la historia que contaba él, una cuestión que tenía que ver con los personajes, que desarrollaba nada más y nada menos que Héctor Alterio, Luis Brandoni, Federico Lupi, Pepe Soriano, eran algunos de los actores de ese film dirigido por Héctor Olivera. Y yo me acuerdo que la vi cuando empezó la democracia en el 84, y fue un suceso total. La película la estaban estrenando 10 años después de que se haya estrenado, y en la Argentina fue un éxito rotundo, y muchos nos enteramos de lo que había pasado en la Patagonia Argentina, que había sido nada más y nada menos que la peor masacre de la democracia argentina. Fusilaron 1.500 peones rurales, en democracia, gobierno de Irigoyen. ¿Y quién lo sabía? Muy pocos lo sabíamos. La Patagonia Rebelde, o conocida como la Patagonia Trágica, es la lucha de los trabajadores rurales en la rebelión que hicieron en el territorio de Santa Cruz. Digo territorio porque todavía en ese momento, esto fue entre 1920 y 1921, no era una provincia, se llamaba territorio nacional, y venía de un suceso previo, que es que durante la Primera Guerra Mundial, que termina en 1919, el precio de los commodities estaba por las nubes, pero como termina la guerra, bajan muchísimo, bajan las ganancias de los productores agropecuarios, sobre todo de los grandes estancieros, y por lo tanto, ¿dónde va a ir el ajuste? A los peones rurales. Hay un libro en el que se inspiró Osvaldo Bayer, que se llamaba La Patagonia Rebelde, justamente, de un señor llamado José María Borrero, en la que Osvaldo Bayer dice, yo me inspiré mucho en ese libro, pero tenía un problemita la versión de Borrero, que es que él era amigo de Irigoyen. El libro aparece en 1928, era amigo de Irigoyen, y la versión que cuenta los hechos, pero la versión que cuenta desresponsabiliza a Hipólito Yrigoyen y a todo el gobierno radical. Estamos mal, pero no tan mal, dijo. Claro, no fue culpa de Yrigoyen, él no sabía nada, etcétera, etcétera. Y nada más y nada menos que Osvaldo Bayer se ocupó de poner bien sobre blanco, sobre negro, cómo había sido la participación del radicalismo en la figura de Héctor Benigno Varela, Héctor Varela, al que mandaron a reprimir y fue el responsable de estos 1.500 fusilamientos. Habían hecho una primera huelga, Irigoyen lo manda a Varela, se negoció, llegaron a un acuerdo con los grandes estancieros, los propietarios de la tierra, les prometieron mejoras, se fue Varela del sur y los estancieros no cumplieron ninguno de los acuerdos. Entonces lo manda de nuevo y ahí lo manda con 200 personas súper armadas, miembros de la Fuerza de Seguridad, pero aparte participó la Liga Patriótica con un montón de civiles armados y eso fue una cacería de trabajadores, los persiguieron por todos lados y a partir del resultado final, es elocuente la escena final de la película La Patagonia Rebelde, cuando está Héctor Varela festejando el triunfo y se encuentra con que todos los que están alrededor le cantan en inglés porque es un buen compañero, y se da cuenta que le acaba de hacer un servicio a los grandes propietarios ingleses, etcétera, etcétera. Pero cuando vuelve a Buenos Aires, él se pensó que lo iban a recibir como un héroe, y la verdad es que todo el mundo se quiso desligar de él, inclusive
el gobierno radical, nadie se quería hacer cargo. Hay que decir que todo lo que hizo él fue con el auspicio de la sociedad rural argentina, que le pedía este tipo de represión y cero negociación. ¿Qué pedían los trabajadores, aparte de aumento salarial? Pedía que en una habitación de 16 metros cuadrados no haya más de 4 hombres durmiendo. Es decir, que había mucho más. Le pedían que no se trabaje los sábados, le pedían que las jornadas laborales no sean de 16 horas, le pedían que la comida sea un poquitito más nutritiva, porque decían que era una porquería lo que le daban para comer, y también le pedían velas, porque ahí no había luz eléctrica y a las noches no veían nada, las largas noches del sur. Esto motivó, obviamente, que Osvaldo Bayer se convierta en un intelectual, en una persona conocida no solamente en la Argentina, sino internacionalmente. Y cuando Varela llega a... Varela era Héctor Alterio. Varela era Héctor Alterio, gran papel de Héctor Alterio. Pero cuando llega aquí, el 27 de enero de 1923, Héctor Benino Varela fue asesinado cuando salía de su casa en Palermo por un anarquista alemán, Kurt Gustav Wilkens, que en cierta forma las historias que está contando Bayer son estas, la historia de los vengadores de la Patagonia trágica, y es el punto neurálgico de un momento de la Argentina que era absolutamente agroexportadora. Esto ocurrió en 1920, y dar a conocer todo esto es lo que lo convierte en un intelectual de primera línea, porque es interesante cuando un intelectual piensa y aporta ideas, pero sobre todo... Paco Taibo, cuando vino acá, habló de Osvaldo Bayer. Exacto. ¿Sabes quién editó la obra de Osvaldo Bayer? ¿Quién? ¿Quién fue el editor de los libros de Osvaldo? ¿Quién fue? Amigo, cuénteme. Es compañero de nuestro programa. Alejandro Oro. ¿Diego? Alejandro Oro, sí. Bueno, el valor de Bayer no es solamente su pensamiento, sino la información que volcó, que todo el público en general la desconocía. Que por supuesto la batalla cultural lleva muchos años en la Argentina, no empezó ahora, pero lo que hay que decir de Osvaldo Bayer es que después la siguió, por ejemplo, cuando hizo un documental en el que mostraba cómo la familia Martínez de Oz se quedó en el sur con 2 millones de hectáreas, cómo se concentró en pocas manos todo lo que se había avanzado sobre las propiedades territoriales de los pueblos originarios y quiénes son los que se la habían quedado. Eso le valió también un juicio de la familia Martínez de Oz, que finalmente Bayer ganó. Pero además de todo esto, hay un debate que fue muy interesante, que se dio en los 90 entre Osvaldo Bayer y Menfo Giardinelli sobre el derecho a matar al tirano. Porque Bayer escribía, obviamente, justificando el asesinato de Varela por parte del anarquista alemán, y Menfo Giardinelli le dice, en democracia no está bien asesinar. Y bueno, ahí hay todo un debate que se dio en Página 12, en las contratapas de Página 12, que después mucha gente siguió, en el que se debatía, ¿está bien o mal matar a un tirano, matar a un hombre como Varela? Muy interesante, sobre todo en los términos en los que se discute, o lo podríamos discutir hoy. Es útil todo lo que ha aportado Osvaldo Bayer, y sobre todo porque no es solamente información, es información fundamental para poder pensar a uno de los actores más importantes de la Argentina, que son los grandes propietarios de tierra. No por nada acaban de derribar ese monumento. Gracias, querido profesor. 11:57, Breaking News. Tenemos un Breaking News, señoras y señores.